Vale, genial. Pues nada, chicos, hoy vamos a hablar un poquito de cómo influye el descanso, que es, pues, como ya sabéis muchos, uno de los puntos más importantes en esto del dolor crónico, del dolor lumbar, de la ciática, del síndrome piramidal y de todas estas cosas, que es, como digo, al final una de las características o uno de los aspectos que si vamos trabajando, vamos cuidando y mejorando en nuestro día a día, va a suponer un antes y un después, un cambio radical en lo que es el dolor. Y algo súper importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del descanso es que la falta de descanso, para luego poder hablar de los beneficios que tiene el cuidar ese descanso, es que trae pues muchísimos efectos negativos. Puedes ver el ejemplo en concreto de ese día en concreto en el cual pues a lo mejor te levantas con el pie izquierdo, que has dormido poco por cualquier circunstancia y ya te levantas como más irascible, más cabreado, que a la mínima que pasa cualquier cosa, ya es que como tu nivel de tolerancia ya es mucho menor y a la mínima que ocurre cualquier cosa, ya saltas, ya te enfadas, ya te cabreas. Esto es algo que yo creo que nos ha pasado absolutamente a todas las personas, ya sea, por ejemplo, cuando estábamos en el instituto, cuando hemos tenido pues alguna, nuestra relación de pareja y a lo mejor un día nos hemos levantado peor y a la mínima que nos ha dicho algo normal y corriente, ya nosotros hemos respondido de mala manera. ¿Por qué? Porque al final el descanso es una de las cosas que más afectan, ya no solo per se en lo físico, que hablaremos sobre ello, sino también a nivel emocional, a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque al final la falta de descanso lo que produce, entre otras cosas, es que precisamente no se recupere lo suficiente el cerebro y toda la cantidad de hormonas y demás que necesitan descansar por las noches y que al día siguiente pues el cuerpo no esté como en predisposición para poder aguantar o soportar el día, cosa por la cual si unimos toda esa parte o amalgama de factores psicológicos y emocionales puede dar lugar a que me cabreo con más seguridad, que tengo más dolor, que me noto más cansado, con menos energía, que me noto con menos fuerza, que me noto que me agacho y ya noto bastante rigidez o malestar. Todas estas cosas en gran parte suceden por la falta de descanso. Al final es como un dominó, es como que se van acumulando todas las piezas. Una vez desatas la primera pieza del dominó, que es dormir poco o dormir mal, es como que ya el resto vienen solas por sí mismo, ¿vale? Entonces es algo en lo que hay que poner el foco de atención y cuidarlo. Como siempre, no pasa nada porque un día salgas un sábado y no duermas prácticamente nada. No pasa nada porque un día en concreto tengas un problema o hayas tenido, imagínate, que porque estás malo de la garganta y has tenido que ir al hospital un miércoles y no hayas descansado esa noche o no hayas descansado ese día. No pasa absolutamente nada. Como pasa con el estrés, como pasa con el dolor, el problema no es que suceda de manera puntual, el problema es que suceda de manera crónica. Es decir, a día de hoy, desgraciadamente, muchas personas, sobre todo personas que a lo mejor conocemos muchos de nosotros, tienen falta de descanso crónica o lo que se conoce más comúnmente como insomnio crónico, ¿vale? Con pues todos los problemas que eso conlleva a nivel de apnea del sueño, de estar por las noches y no poder conciliar el sueño, de levantarte por las mañanas, como hemos comentado, más cabreado, de, por ejemplo, pues estar literalmente agotado a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, imagínate cómo pasar el resto del día. Entonces, todas esas cosas se mejoran con cada uno de los puntos que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Por tanto, y por ende, la falta de descanso o el insomnio crónico es un problema absoluto en cuanto al dolor crónico se refiere, ¿vale? Están bastante conectados entre sí. Una cosa importante con respecto al tema del descanso es que normalmente se suele aconsejar en cuanto al tema de la duración, pues esas 7 u 8 horas. Yo es algo que obviamente aconsejo porque es algo que suelen decir como las principales recomendaciones generales a nivel mundial, de la Organización Mundial de la Salud, entre otras, o del Instituto Nacional del Sueño, pero es algo que en lo que tenemos que enfocarnos, pero no al 100%. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes dormir 7 u 8 horas, pero a lo mejor que la calidad de ese sueño, como comentaba José en una clase anteriormente, la calidad de ese sueño sea malísima. Es decir, importan las horas, pero importa sobre todo la calidad de esas horas. Es decir, si tú duermes 7 horas y te levantas súper cansado al día siguiente, eso quiere decir que aunque hayas cumplido con las horas establecidas por los organismos internacionales, no has cumplido con la calidad de esas horas. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno de ellos puede ser la exposición nocturna a pantallas azules. ¿Qué quiere decir esto de las pantallas azules? Pues básicamente estar con el móvil, con el ordenador, viendo la televisión, Netflix y todas estas cosas por la noche y sobre todo a altas horas de la madrugada. No es lo mismo ver un capítulo de Netflix o estar un ratito con el móvil a las 9 de la noche que a las 2 de la mañana, cosa que suele ocurrir bastante, con bastante frecuencia en muchas de las personas con las que yo hablo o que tengo cercanas. Mismamente, por ejemplo, familiares, amigos, mis padres, etcétera, etcétera, que yo creo que esto pasa con casi cualquier persona. Al final, estamos tan saturados, como decía antes Sonia, estresados en el día a día, que tenemos tantas cosas que hacer, que al final llega la noche y oye, ese espacio para poder tener un poco de ocio, un poco de tranquilidad, un poco de relajación,
que es en el cual pues dedicamos a, nos tiramos en el sofá y nos ponemos pues a ver una serie de Netflix, a ver un poco TikTok, a ver algún vídeo de YouTube y todas estas cosas pueden ser hasta cierto punto perjudiciales. O al menos lo que vamos a tratar no es de erradicar con todo ello, porque somos personas, somos seres humanos, vivimos en el siglo XXI, vivimos en la etapa de la tecnología y tampoco es que te metas ahora en una cueva helada de piedra, pero sí intentar equilibrar un poco una cosa con la otra para no llevarlo ni al extremo de, vale, pues me meto como un ermitaño en una cueva mañana y no sé absolutamente nada de la tecnología, pero tampoco llevarlo al extremo de, como le pasa a muchas personas, me acuesto todos los días a las 2 de la mañana por culpa del TikTok o por el Netflix o por lo que sea, y claro, pues luego llega el insomnio crónico y todos los problemas que tenemos. Y algo importante con respecto a esto, que sí quiero comentar, porque mucha gente se centra en el tema de los suplementos, es que los suplementos deben ser como la ayuda final. Cuando hablamos de dolor crónico o de hernias discales, muchas veces nos centramos en la operación, tiene que ser ya lo final, lo último de lo último, si el resto de cosas no funcionan. Con los suplementos, para el tema del descanso, ocurre algo parecido. Es decir, tú primero tienes que tratar de poner el foco en, por ejemplo, las pantallas azules y otros aspectos que iremos comentando durante la clase, y no tanto en, vale, yo me duermo a las 2 de la mañana, veo el TikTok hasta altas horas, ceno tarde, como mucho y no hago X cosas que te van a ayudar a mejorar ese descanso y luego me pretendo que por tomar una pastilla de melatonina o por tomar ashwagandha, que ashwagandha es un suplemento también natural que suele ayudar mucho a conciliar el sueño, que está relacionado con la reducción del estrés, es decir, la ashwagandha te ayuda a como calmar o relajar esos niveles de estrés para que el sistema nervioso pues no esté como por así decirlo activo, que no esté alerta, sino que esté relajado, que esté más calmado, ¿vale? Entonces son los dos principales, por así decirlo, suplementos que se suelen utilizar y los más útiles, los más efectivos, es decir, los que más se ha demostrado que funciona, pero que más se haya demostrado que funciona no quiere decir que la melatonina o la ashwagandha sustituya a el dormir bien, tener una buena calidad del sueño, el tener unos buenos hábitos del sueño, que esto es algo que comentaremos junto ahora, ¿vale? Entonces, suplementos, sí o no. Yo te lo recomendaría siempre y cuando cumplas con todo lo que debes hacer en tu día a día a nivel de calidad del sueño y aún así necesites como un empujoncito extra, ¿vale? Entonces, en ese caso puedes tomar melatonina, puedes tomar ashwagandha. Ashwagandha más en el caso de si tienes falta de descanso porque estás estresado, porque tienes mucho agobio, nerviosismo, etcétera, etcétera. Y melatonina en el caso de que te cueste, por ejemplo, que no tengas ningún problema externo, sino que te cueste conciliar el sueño o que te cueste el hecho de no levantarte a medianoche, por ejemplo. De hecho, en cuanto a la melatonina, hay dos tipos de melatonina. La melatonina de absorción lenta y la de absorción rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te tomas una melatonina de absorción rápida, quiere decir que hace efecto rápidamente y en consecuencia te ayuda a conciliar el sueño. La melatonina de absorción rápida es útil para personas a las que les cuesta, como a lo mejor me podría ocurrir a mí, conciliar el sueño. Es decir, que a lo mejor nos acostamos a las 10 y hasta las 12 estamos R que R dando vueltas en la cama, ¿vale? Eso te podría ayudar la melatonina de absorción rápida. Y la de absorción lenta sería más útil para personas, que no es mi caso, afortunadamente, que se levantan a medianoche, ¿vale? Que a lo mejor te acuestas a las 10 y a las 10:10 o 10:15 ya estás frito en la cama, pero por cualquier circunstancia, a las 2 de la mañana te levantas y a las 5 de la mañana te vuelves a levantar, ¿vale? Entonces puede ser útil en esos contextos diferenciar entre melatonina rápida, melatonina lenta, ¿vale? Que normalmente se suelen utilizar en función del caso o del contexto. Como te digo, melatonina, siempre y cuando tengamos un problema de descanso no asociado al estrés, y ashwagandha en el caso de que esté más relacionado con estrés y demás. Incluso podemos combinarlos ambos, ¿vale? Y nada, eso sería un poco a nivel de suplementos, pero siempre teniendo en cuenta que los suplementos son una ayuda complementaria, ¿vale? No sustituyen al resto de actividades importantes del día a día. Una cosa importante que sí quiero comentar antes de pasar con los consejos o recomendaciones básicas es que el descanso, en este caso la falta de descanso o un mal sueño, un mal descanso, contribuye de manera drástica al dolor. ¿Cómo contribuye al dolor? Disminuyendo el umbral de aparición del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que si, no sé si se verá por aquí con la flecha, imagínate que si tu nivel de dolor está en este punto, es decir, que tienes que hacer X cosas para que el dolor llegue a este punto, lo que hace la falta de descanso es disminuir ese umbral, es decir, que sea más sencillo que aparezca ese dolor y que ese dolor te dé más la lata o que directamente te joda el día, ¿vale? Si nosotros cuando dormimos mal
estamos como más predispuestos a cabrearnos, a estar irascibles, a que todo nos siente mal, a que nos levantemos con el pie izquierdo. Con el dolor pasa exactamente lo mismo. Es decir, el descanso, el mal descanso, disminuye el grado de tolerancia y de aparición de ese dolor. En resumen, el descanso no produce dolor de manera directa, pero sí influye de manera indirecta en que haya más probabilidad de que aparezca ese dolor. ¿Vale? Entonces, la falta de descanso contribuye a eso y el buen descanso, pues obviamente a todo lo contrario, a que sea mucho más difícil que aparezca ese dolor, ¿vale? Entonces, esto es algo que es bastante importante pues tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, hay un libro muy bueno que me leí hace ya un tiempo que está relacionado precisamente con esto, que se llama Insomnio y dolor, que es la relación que existe entre el insomnio, entre la falta de descanso, el mal descanso y el dolor crónico. Entonces, es un libro que yo recomiendo a todos. El autor se llama, si no recuerdo mal, Álvaro José Reyes o algo así, ¿vale? Por si alguno quiere echarle un vistazo. Es un libro súper cortito, sencillito de leer, no muy técnico, no muy científico y que recomiendo a todos, ¿vale? Entonces, el descanso influye en el dolor, no de manera directa al 100%, es decir, el descanso, la falta de sueño no produce dolor, pero sí contribuye a que haya más probabilidad de que aparezca ese dolor, ¿vale? Y estrategias de mejora del descanso claves y fundamentales que, como comentábamos antes con el tema de los suplementos, el tema de la melatonina, tenemos que hacer o tenemos que poner el foco de atención en ello, principalmente. Y como siempre, esto es algo que ayuda en el dolor, es algo que ayuda en la diabetes, es algo que ayuda en la obesidad, es algo que ayuda en el cáncer y que ayuda también en el tema del descanso y el dolor crónico. La actividad física. ¿Qué quiere decir actividad física? Pues que, en primer lugar, tratemos de caminar todos los días, ¿vale? Si puede ser en casa, y si puede ser más recomendable fuera de casa, y si puede ser incluso mejor por la naturaleza, 100.000 veces mejor. ¿Por qué? Porque al final la naturaleza también nos aporta una serie de beneficios a nivel psicológico que contribuyen a que ese movimiento sea como más saludable, por decirlo de alguna manera, y que el descanso nocturno también sea mejor. Es decir, que el nivel de ansiedad, estrés, etcétera, etcétera, pueda reducirse y que cuando queramos dormir por la noche, pues oye, durmamos mucho mejor, ¿vale? Entonces, la actividad física es algo fundamental. Vale para todo, entonces, literalmente no habría ninguna razón para no hacer actividad física, para no caminar. O, por ejemplo, para no subir escaleras en vez de utilizar el ascensor, por ejemplo, para ir con las bolsas de la compra al supermercado y a casa si te pilla relativamente cerca y no tener que estar cogiendo el coche, o si tienes que ir al trabajo y tienes que ir en coche, pararte un rato antes o varias paradas antes o varios minutos antes de lo que normalmente te sueles parar. Es decir, que si aparcas enfrente de la oficina de tu trabajo, pues trate de aparcar 2 minutos más lejos o 5 minutos más lejos. Eso contribuye a que la actividad física sea un poquito mayor y que pues, te puedas encontrar mejor a nivel de descanso, ¿vale? Todo esto lo estamos relacionando en el día de hoy con el descanso, no con otra serie de cosas, aunque también ayuda, ¿vale? Entonces, esa es una herramienta que podemos utilizar, la verdad, bastante buena. Por ejemplo, si estás en casa, si estás en el trabajo y no sabes cómo acumular o cómo hacer un poco más de actividad física, pues básicamente la actividad física es simplemente levantarte de la silla, levantarte del sofá, caminar un par de minutos por tu casa, por el salón o por donde sea, o el simple hecho de hacer algunas sentadillas, es decir, movimientos o algún tipo de ejercicio que no sea como una rutina de entrenamiento per se, algo que te ayude en el día a día a estar más activo. Otra cosa súper importante que hemos hablado antes, recuerda, si tenemos un mal descanso, eso contribuye a que podamos estar más estresados, más irascibles, más cabreados. Recuerda cuando te levantas y has dormido mal esa noche y ya te levantas con la pierna izquierda. Pues esa gestión emocional que tenemos que tener es algo fundamental que te va a ayudar, tanto si tenemos un buen descanso, a que la gestión emocional negativa no nos contribuya o nos perjudique a ello, como si hemos dormido mal y queremos que esa gestión emocional sea lo suficientemente buena para que, oye, podamos controlar ese estrés, esa ansiedad, ese agobio, ese nerviosismo que pueda aparecer. ¿Por qué? Porque al final esto es como todo. Si tú te levantas mal y empeora la situación con el paso del día, pues la cosa es como empieza mal, pero es que va con el paso del día poniéndose peor o poniéndose más negro todavía, nublándose más. Entonces, si una vez ha aparecido ese momento malo de estrés o negativo por culpa de la falta de descanso, vamos a tratar de aplicar distintas herramientas de gestión emocional para que el día no se ponga peor, ¿vale? Para lo que ha empezado mal, que no se ponga todavía peor, que pueda mejorar. Y se puede conseguir, que mucha gente se centra en, yo es que me he levantado mal, pues ya he tirado todo el día por la borda, porque es que el estrés, porque esto,
todo lo podemos tratar de mejorar y controlar. Que va a haber días en los que incluso a pesar de hacer esa gestión emocional, pues oye, vayas a estar mal a nivel psicológico. No pasa nada, somos personas, no somos robots. Recuérdalo, no tenemos que estar, como por así decirlo, dándole la nota o no tenemos que estar como demostrándole a nadie que podemos hacerlo. Simplemente demuéstrate a ti que tratas de trabajar en ello. Hay días que mejor, hay días que peor. No pasa nada. No te martirices, no te culpes, no te juzgues, no te des con el látigo del dolor o con el látigo del estrés, que no pasa nada. Inténtalo y lo que salga, ha salido. Y ya está. Bien por esa parte, ¿vale? Otra cosa súper importante es, como bien sabemos, el ejercicio y la alimentación. El ejercicio es diferente, se podría decir, a la actividad física. Actividad física nos enfocamos más en, como comentábamos, caminar, subir escaleras, coger las bolsas de la compra. Pues imagínate el hecho de si tienes que hacer alguna tarea dentro del hogar, que la trates de hacer y que no, pues, o se la pidas a otra persona o directamente pues la dejes para dentro de un par de semanas, sino que todas esas cosas que te ayuden a estar más activo durante el día, a moverte, pues lo hagas. Que si no puedes agacharte para, imagínate, pues limpiar algo que tengas por el suelo, no pasa nada, pues te pones a barrer de pie. O si no puedes hacer la cama porque tienes que estar doblando la espalda, agachándote o lo que sea, pues te pones a limpiar los cristales. Algo que te ayude a estar más activo y que sean actividades que en ese día pues puedas realizar y que el dolor no sea un problema para ti. Y en cuanto al ejercicio, pues lo de siempre. Ejercicios de movilidad articular, ejercicios de fuerza, que si en el caso de que puedas hacerlos en ese momento, porque habrá personas que en función de las recaídas, en función del proceso de recuperación de su dolor en el que se encuentren, pues habrá ejercicios que se puedan hacer, habrá ejercicios que no se puedan hacer. Lo importante no es qué tengo que hacer de manera concreta a nivel al 100% de manera perfecta. Lo importante es hacer, ¿vale? Hacer es mejor que no hacer nada o querer hacer las cosas perfectas y al final quedarte, como se dice aquí, sin ni chicha ni limona, o sea, sin ni una cosa ni la otra, ¿vale? Entonces, haz algo, lo que sea. Importante es moverse. En cuanto al tema de la alimentación, no sé si te has dado cuenta que hemos hablado de la melatonina, la ashwagandha. Es cierto que muchos alimentos tienen distintos, por así decirlo, compuestos que ayudan, por ejemplo, a la mejora del descanso. Uno de los alimentos que ayudan a la mejora del descanso son, por ejemplo, los frutos secos o el pescado azul, ¿vale? Los frutos secos y el pescado azul tienen lo que, bueno, se conoce normalmente como omega 3, ¿vale? Que al final es un ácido graso, no nos vamos a poner muy técnicos con ello, pero es un ácido graso que también contribuye precisamente a la mejora del descanso, entre otras 100.000 millones de cosas, ¿vale? Entonces, es un buen tipo de alimento que podríamos incluir en el día a día, que lógicamente no por tomarte 4 pistachos, pues ya el descanso va a ser al 100% mágico, milagroso y demás, pero oye, si tú poco a poco vas... Hoy me tomo un puñado de pistachos, mañana un puñado de nueces, lo compagino con, me tomo una, pues, emperador, trucha, salmón, sardinas, lo que sea, pescado azul, combinado con este tipo de frutos secos, pues son alimentos que podemos incluir en nuestro día a día y que van a mejorar no solo la alimentación a nivel general, como comentábamos antes con el ejercicio, de diabetes, de obesidad, de cáncer, de distintos tipos de enfermedades, como también en cuanto al descanso y al dolor, ¿vale? Entonces la alimentación es otro punto fundamental. En cuanto al tema de la alimentación, ¿qué podemos incluso, por ejemplo, por la noche consumir para que eso nos ayude en el descanso? ¿O cómo podemos mejorar esa alimentación por la noche para que no nos contribuya negativamente en cuanto al descanso se refiere? Lo primero, no comer mucho antes de la hora de acostarse. Es decir, si hacemos una cena, o bien que la cena esté bastante separada de la hora a la que nos vamos a la cama, o directamente que la cena no sea como muy copiosa, que no sea muy grande. Es decir, que normalmente la mayor parte de comida que tenemos que consumir en el día a día tiene que ser más cercana a lo que es, pues, entre las 10 y las 6 de la tarde o las 7 de la tarde, y no tanto en cuanto a las 9, 10, 11, 12 de la noche, que sabemos también que aquí en España, pues los horarios en cuanto a tema de comidas no suelen ser los mejores. Solemos comer, la verdad, bastante, o cenar, mejor dicho, bastante tarde. Y eso a nivel de salud, de alimentación o de descanso, pues no suele ser lo recomendable. Yo lo digo por experiencia, ya sea en mi familia o en casos de cientos de personas al final a las que veo, pues gente que está cenando a las 11:30 de la noche o a las 12 de la noche y que se está comiendo, literalmente parece un banquete romano. Entonces, es obvio que todo eso pues, puede perjudicar al descanso. Entonces, y para resumir, no comidas copiosas, intentar separar mínimo 2, 3, 4 horas, recomendablemente la hora de la cena con la hora del sueño, es decir, que si te vas a la cama a las 11 de la noche, pues no comas o no cenes a las 10:30, ¿vale? Porque lo que va a pasar es que tu estómago va a estar haciendo la digestión y ya no solo por la digestión per se, sino que lo hemos notado todos, cuando estamos haciendo la digestión, no te notas como más
como acalorado, como que tienes más sangre por el cuerpo, que te notas más activo, por decirlo de algún modo, pues eso obviamente dificulta que el descanso pueda pasar. Es decir, cuando estamos haciendo la digestión, nuestro cuerpo sube la temperatura corporal y precisamente lo que necesitamos para el descanso es que la temperatura corporal sea un poco más baja, que sea más bien fresca, ¿vale? Entonces, eso sería algo en lo que nos tenemos que centrar. Y otros alimentos que también te pueden ayudar, por ejemplo, las patatas, o sea, no patatas fritas, me refiero a las patatas al vapor, las patatas asadas, por ejemplo, incluso diferentes tipos de legumbres, como garbanzos, como alubias, como pues lentejas. Los hidratos de carbono, sobre todo por la noche, suelen ayudar mucho porque tienen un compuesto que no me voy a extender mucho, se llama triptófano. El triptófano ayuda también, o facilita, mejor dicho, que el cuerpo entre en sueño o que el cuerpo tenga un buen descanso nocturno. Entonces, sin saturar, como hemos dicho antes, comerse pues algunas patatas, comerse algunas legumbres, comerse, por ejemplo, alguna pasta integral que tampoco sea una cantidad enorme, también puede ayudar a que ese descanso sea mejor. Recuerda, no estamos buscando la píldora mágica, como comentaba, de la melatonina y la ashwagandha. Estamos intentando que todos los aspectos de nuestro día a día sean lo mejores posibles para que ese descanso pues sea bueno. Recuerda, son hábitos, no es el 100% del 100% de tu vida, son la mayor parte de tus días o lo que debería ser lo más habitual en tu día a día. Y luego otra cosa que la verdad la gente tiene muy poco en cuenta y que es uno de los puntos más importantes es la exposición solar. ¿Por qué? Porque hay una cosa súper interesante, muy muy chula, que se llaman los ritmos circadianos y los relojes internos que tenemos dentro del cuerpo y son básicamente una serie de relojes que regulan, por así decirlo, los ciclos de sueño y los ciclos de vigilia, es decir, los momentos en los que estamos despiertos. Y esto es algo que ha ido como evolucionando pues a través de los genes, del ADN, desde nuestros antepasados. Esos que parecen muy lejos y realmente no están tan lejos, que vivían en las cuevas, que cazaban a los mamuts por ellos mismos, que lógicamente no tenían ni coche, ni ordenadores, ni teléfono, ni nada de nada, pero tampoco está tan lejos lo que le ocurría a ellos. Y es que básicamente nosotros necesitamos exponernos a la salud del sol para que nuestros relojes internos, nuestros ritmos circadianos, por así decirlo, se equilibren en una balanza. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo moderno, como ya sabemos, pues estamos a las 2 de la mañana viendo TikTok, consumiendo un montón de luz, que lo que hace la luz, en este caso, la luz blanca, la luz azul de las pantallas, por ejemplo, del ordenador, del teléfono, de la televisión, lo que hace es reducir los niveles de melatonina. Como comentábamos antes, la melatonina es un suplemento súper importante, pero es que no solo es un suplemento, sino que la melatonina, al igual que para el estrés, el cortisol es la principal hormona, para el sueño, para el descanso, la melatonina es la principal hormona que tenemos los seres humanos para gestionar ese descanso. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros nos exponemos a luces artificiales por la noche, comemos mucho, cenamos muy tarde y todo lo que hemos ido comentando, los niveles de melatonina van a ser bajísimos cuando llegue la noche. Y precisamente lo que queremos es que los niveles de melatonina, cuando se acerquen las 10, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, sean lo más altos posibles, ¿vale? Estábamos hablando que lo tenemos por aquí, no sé si te acuerdas de ese umbral de dolor con respecto al tema de la falta de descanso. Lo mismo ocurre con la melatonina. Es decir, que si el nivel de melatonina una vez llega la noche es bajito, nos va a dificultar mucho el hecho de poder dormir bien, poder descansar. Y si el nivel de melatonina es alto, está por las nubes, entre comillas, entendiéndonos que no vamos a tener un pico de melatonina de manera natural, o sea, un nivel hiper extremo de melatonina, porque eso no ocurre a menos que te suplemente de una manera drástica, pero si lo hacemos de esa manera, pues el nivel de melatonina va a ser el adecuado. Y una de las cosas que más contribuyen a que ese nivel de melatonina sea el adecuado es la exposición solar. ¿Cuánto tiempo tengo que estar exponiéndome al sol de manera diaria? Pues 10, 15, 20, 30 minutos. Va a depender un poco del momento del año en el que te encuentres. No es lo mismo, por ejemplo, en verano que en invierno. No es lo mismo si vives en el norte de España o en el norte de Europa que si vives en África, en Colombia o al sur de España mismamente, que hace mucho más calor. Entonces también va a depender un poco del sitio en el que vivas, del momento del día. Es decir, entre las 12, 3, 4 de la tarde normalmente suelen ser las horas de mayor exposición solar o las horas en las que el sol da más, por decirlo de algún modo, o te facilita más que pueda ser esa exposición solar lo mejor posible. Y por tanto, pues, oye, tenemos que tener en cuenta toda esta serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues en invierno,
por recomendación así general, aunque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, recomendación general, entre 25, 35, 40 minutos de exposición solar diaria, ¿vale? Entre ponle, las 12 del mediodía a las 4 o 5 de la tarde, o incluso podríamos meter entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, ¿vale? Eso sería una franja normal y razonable. No obstante, como comentábamos antes, es importante moverse. Si te mueves a las 9 de la mañana porque es el único ratito que tienes libre, pues aprovéchalo a las 9 de la mañana. Si te tienes que mover cuando ya el sol ha caído y es de noche, mejor moverse que no moverse, ¿vale? No, si podemos compaginarlo todo, genial. Y si en tu día a día, por cualquier circunstancia, pues no puedes compaginarlo todo, no pasa absolutamente nada. Lo importante es ir sumando factores, ir sumando de una cosa, de otra cosa, de otra cosa y de otra cosa que te ayuden a que ese descanso sea un poquito mejor. Sobre todo si a día de hoy pues no tienes un descanso adecuado, porque si te levantas bien y duermes las horas adecuadas, con la calidad de sueño adecuada, te levantas pletórico al día siguiente, pues oye, eso quiere decir que estarás haciendo las cosas bien, lógicamente. Pero si tienes algún problema de descanso, pues centrar el foco de atención en todos estos aspectos primero y luego ya si eso, ver si la suplementación puede ayudar u otras tantas cosas, pues muchísimo mejor, ¿vale? O incluso antes de ir, que sea chamanes o a cosas raras, que te hipnoticen y ese tipo de cosas, lo primero es centrarse en los hábitos. Los hábitos, por así decirlo, desarrollan los problemas o los beneficios que podamos tener. Malos hábitos contribuyen a mal descanso y por ende más dolor. Buenos hábitos contribuyen a tener el descanso de la mejor forma posible y por ende mayor facilidad para que no aparezca ese dolor, ¿vale? Entonces, estos son aspectos que hay que tener en cuenta y que controlar. Si en tu caso, pues imagínate que la gestión emocional la tienes bien, el ejercicio y la alimentación, por lo que hemos comentado, en general bien, y la actividad física bien, pero lo que pasa es que no te pones al sol. Pues oye, eso puede ser un primer punto a trabajar. Es decir, no es importante, entre comillas, empezar con todo a la vez, sobre todo si no tienes todos los puntos trabajados. Pues oye, si todos estos 4 puntos que hemos hablado no los tienes bien trabajados, empieza con uno. Empieza con la actividad física 20 minutos al día. Si puedes, si te resulta rentable, bueno, rentable por llamarlo de algún modo, hacerlo encima a las 12 del mediodía, pues oye, me estás matando dos pájaros de un tiro. Si encima tienes un parque cerca, como la foto esta de fondo que he puesto por aquí, un parque, algo de naturaleza, que no hace falta que te vayas al Himalaya, pero si tienes algo cerca que sea a nivel de naturaleza, que oye, que tenga árboles, que tenga hojas, que tenga, pues, que no haya tanto trasiego de coches, tráfico, semáforos, ruidos, ambulancias y todo eso, que ya sabes que al final te pone como una moto a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso, pues eso también te va a ayudar mucho a que por la noche el descanso sea mejor, ¿vale? Entonces, estos serían algunos puntos en los cuales, pues si tenéis alguna duda, podemos profundizar o indagar un poquito más o incluso hacer alguna recomendación en concreto. Y luego, algo importante que también comentábamos en alguna clase anteriormente, en cuanto al plan de acción, sería lo primero y más importante, salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque veo que muchas personas a diario prefieren el... pues hacer X cosa a nivel de prefiero ver 3 series de Netflix o 3 capítulos de Netflix por la noche y me da igual el descanso. Luego te levantas al día siguiente hecho una castaña y te quejas porque, anda, porque no he dormido bien. Es que es normal. Al final tenemos que, como comentábamos antes, buscar un equilibrio entre una cosa y la otra. No hace falta que vuelvas a la edad de piedra, al paleolítico, como vivían nuestros antepasados y te encierres en una cueva. No, pero sí que tiene sentido o que lo que debes de hacer es salir un poco de esa zona de confort, de esa zona de estoy súper cómodo, estoy súper a gusto y me tiro hasta las tantas de la noche, porque siendo sinceros, después de un día largo de trabajo, lo que más nos apetece a las personas es estar relajados un rato, estar tranquilos. Entonces puedes hacerlo, pero intentar que eso no sea, que eso no monopolice lo que es toda tu noche o el día en general, ¿vale? Entonces, exponte a la incomodidad, sale un poquito de la zona de confort, hazlo de manera progresiva, empieza poco a poco. Si no has cuidado de ninguno de esos aspectos, pues haz uno. Si normalmente te acuestas a las 2 de la mañana viendo Netflix, viendo TikTok, comes o cenas muy tarde, cenas mucho, pues intenta simplemente hoy cenar un poquito antes. En vez de cenar a las 10, cenas a las 9:45 o a las 9:30, por ejemplo. Si eso ya lo tienes controlado, pues oye, en vez de cenar muchísima comida, intenta cenar un poquito menos, que seguro que te vas a quedar igual de saciado y tu cuerpo lo va a agradecer y tu descanso también lo va a agradecer. Y sobre todo y más importante, invierte hoy en tu futuro, porque muchas veces se ve como muy lejano todos los problemas que pueda pasar, ya no solo a nivel de X enfermedades, sino a nivel incluso del propio dolor. O sea, no pensamos la influencia que tiene la falta de descanso, la falta de sueño, en lo que es el dolor
crónico en este caso y el resto de enfermedades. Pero es algo que si ponemos el foco de atención hoy y si invertimos hoy en ello, es algo que nos va a ayudar en el futuro a un nivel, por así decirlo, gigantesco, a un nivel radical. Entonces, es importante, y recalco de nuevo lo que he comentado antes, es importante que pongamos el foco de atención en hacer las acciones necesarias que nos ayuden a recuperarnos de ese dolor y que en el día a día podamos encontrarnos un poquito mejor. Entonces hay que hacer ese cambio. A más velocidad, menos velocidad, va a depender de cada persona. Eso es obvio. No todas las personas somos iguales, no todas las personas estamos en el mismo punto y no todas las personas necesitamos lo mismo, ¿vale? Yo en mi caso en concreto, pues a lo mejor lo que, entre comillas, más por saco me da es el que hago muchísimas actividades, muchísimas tareas hasta las 10 11 de la noche, ¿vale? Que sea un directo, que sea un vídeo, que sí, esto, lo otro. Eso es algo en lo que tengo que trabajar y mejorar, ¿vale? En tu caso... Lógicamente, si acabas de trabajar a las 5 de la tarde, pues a lo mejor ese problema no lo tienes, pero el problema es que dices, pues ancha es Castilla, como se dice, y te pones a que son unas palomitas, que si como esto, que si como lo otro, que si receno, es decir, ceno a las 10 pero luego a las 12 de la noche tengo hambre, voy al frigorífico y mientras veo algún vídeo, alguna serie, alguna película, alguna lo que sea, sigo comiendo. Entonces, cada uno tiene que poner un poco el foco de atención en lo que él necesite trabajar o cuidar en ese momento, pero como digo, si invertimos hoy, aunque sea un poquito, como con el ejercicio, no hace falta que lo hagas perfecto, no hace falta que lo hagas al 100. Hace falta que hagas algo. Una sentadilla, aunque parezca una tontería, una sentadilla es mucho mejor que cero sentadillas. Dos flexiones es mucho mejor que una flexión y media, o que una flexión, o que cero flexiones. Salir a caminar 3 minutos, ¿vale? Es decir, bajo del portal, o sea, bajo de mi casa, bajo al portal, me doy una vuelta literalmente por la rotonda que a lo mejor pueda tener ahí, doy la vuelta a la rotonda y vuelvo, mejor que no hacer nada. Porque muchas veces lo que cuesta es como hacer esos cambios radicales de la noche a la mañana y hacer como una transformación grande, pero si lo hacemos poquito a poco, como comentábamos por aquí, empieza poco a poco, eso te va a ayudar a, oye, pues ir dosificándolo y que no te resulte tan difícil el llevar a cabo este cambio, ¿vale? Entonces, eso sería un poco lo más importante y recuerda, a nivel de plan de acción, como comentábamos, haciéndolo poco a poco es centrándonos en actividad física, gestión emocional, ejercicio y alimentación, exposición solar. Y una cosa ya para finalizar con la clase, es que al final, cuando cuidamos y trabajamos todos estos aspectos, lo que se produce es que, como comentábamos antes, la excitación, el nivel de, por así decirlo, de actividad, el nivel de sobrecarga de información a nivel del cerebro, del sistema nervioso, disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando queramos descansar, lo que tenemos que hacer es que el cerebro esté dormido, básicamente. O no dormido, porque el cerebro, por así decirlo, no duerme, incluso cuando nosotros estamos durmiendo, el cerebro está como reparándose y haciendo diferentes cosas, pero lo que tenemos que hacer es que el nivel de actividad, de excitación, de que nosotros estemos, pues eso, como activos, como enérgicos, como con el fuego ardiendo por dentro, como, pues sí, por así decirlo, con la frecuencia cardíaca alta y todas estas cosas, que tratemos de reducirlas. Muchas cosas de estas nos pueden ayudar. Luego, por ejemplo, pues también podemos incluir que si un baño de agua fría antes de acostarnos, que si una meditación, por ejemplo, como en mi caso, una meditación antes de dormir, que también me ayuda con ese descanso a que pues el cerebro esté más tranquilo, más relajado y más sosegado. Son diferentes estrategias. Recuerda, empezar poco a poco, paso a paso. Y ya verás cómo así vas consiguiendo muchos resultados. Y lo importante es, volviendo un poco a lo de antes, que ese descanso influye de manera drástica en el dolor crónico y que de hecho la mayoría o muchas personas con dolor crónico empezaron por una falta de descanso, es decir, empezaron a no dormir bien por X circunstancias, llámese hábitos o llámese lo que sea, y a partir de ahí los niveles de dolor aumentaron, la persona cada día iba sufriendo más, entonces es algo que no podemos dejar de lado, no es me tomo la pastillita del ibuprofeno, el paracetamol, pero luego el resto de áreas de mi vida, ya sea el descanso, el ejercicio, la alimentación, oye, pues me da absolutamente igual. Así no fluye la vida y así no fluye el dolor crónico, o no se recupera, mejor dicho, el dolor crónico. Así que uno de los puntos más importantes, recuerda, es el descanso. Y tenemos que hacer el esfuerzo, que sé que cuesta, que sé que a veces, por nuestro día a día, pues acostarte a las 8 de la noche no es algo fácil, o a las 9 de la noche, o tratar de mejorar los aspectos que hemos comentado no es algo sencillo,
pero es algo clave en tu vida, en tu salud, en tu dolor y en todo. Entonces, no podemos simplemente decir, ya, pero es que como vivo en el siglo XXI y como tengo, pues, tengo hijos, tengo familia, tengo esto, tengo lo otro, me encanta ver esta serie, lo otro. No podemos caer en esa tesitura porque al final estamos dañando nuestra salud. Entonces, si encontramos el equilibrio y ponemos una balanza entre una cosa y la otra, puedes dormir bien viendo un capítulo de Netflix todos los días o puedes dormir bien viendo 30 minutos de TikTok a las 8:30 de la noche. Por cierto, algo que se me olvidaba con respecto a esto que estoy comentando y ya es lo último de lo último. Recuerda que las pantallas azules o las pantallas blancas por la noche, sobre todo por esos ritmos circadianos, esa exposición a la luz natural del sol, afectan al descanso. Entonces, ¿qué puedes hacer y que yo te recomiendo desde ya, que yo hago todos los días? Pues no sé si se verá, si se me verá mi pantalla, no sé si se ve o se ve. Vale, pues una de las cosas que yo, por ejemplo, hago en el día a día, tanto para el ordenador como para el móvil, hay una aplicación, que no sé si se verá por ahí, que es así como roja, ¿vale? Es como una luz que se llama Twilight, ¿vale? Es, Mm. Twilight, Twilight. En el ordenador, pues hay otras aplicaciones. Y básicamente es una aplicación que lo que hace es convertir la luz del ordenador, que suele ser blanca o azul, convertirla en luz roja, luz cálida, luz amarilla. ¿En qué ayuda eso? Pues a que el nivel de melatonina que comentábamos antes no se caiga por los suelos, sino que, por así decirlo, se mantenga un poquito más estable y, por tanto, si vas a hacer algo, que quieres ver un vídeo, que quieres hacer cualquier cosa, pues puedas descansar mejor, ¿vale? Entonces, se podría decir que es un parche temporal que no es la solución definitiva, pero es una herramienta extra, es una ayuda extra. Entonces, si imagínate a las 10 de la noche vas a ver algo en el teléfono o en el ordenador, pues en vez de tener como, a ver, no sé si, a ver si se ve por aquí, en vez de tener la pantalla normal y corriente, lo que puedes hacer es subir el nivel, en este caso de temperatura que tienes aquí como un umbral, una escala de temperatura, y ahí lo que hace es la pantalla, en vez de ser blanca, se pone cálida. Incluso lo puedes automatizar en el sentido de que puedas poner que tu móvil todos los días a las 9 de la noche se cambia automáticamente de color blanco a color rojo, ¿vale? Entonces, o sea, color blanco, textura o calidez roja y demás. Ayuda extra que, oye, a mí en lo personal me gusta mucho y que te recomiendo para, bueno, pues para poder Ujú. cuidar un poquito más ese descanso nocturno. Así que nada, eso sería lo más importante. No sé si tenéis alguna duda, ya sea que lo veáis en diferido y demás, y tenéis alguna duda con respecto a esto, pues oye, comentarla. Y de momento lo dejamos por aquí. Espero que de corazón os haya servido de ayuda, que es lo más importante, y que todas las cositas que hemos ido comentando, que espero que no hayan sido demasiadas, pues ayuden a mejorar este descanso que si lo mejoramos y lo cuidamos, que es una de las partes más importantes de nuestra vida y de nuestro dolor, es algo que va a influir drásticamente en cuanto al dolor. Y de nuevo, para quien le apetezca, hay un libro súper chulo que se llama Insomnio y Dolor, ¿vale? Insomnio y Dolor, de Álvaro José Reyes o Rodríguez o algo así. Muy, muy interesante. Cortito, fácil de leer, la verdad, y muy interesante. Así que nada, lo dejamos por aquí y nos vemos en la